Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a introducir cómo se fabrican los engranajes. Este vídeo va a ser únicamente una introducción en la que veamos los diferentes métodos que habitualmente se utilizan en la fabricación de engranajes. En futuros vídeos veremos los métodos que más se utilizan con más detalle, entendiendo qué limitaciones tiene cada uno y en qué situaciones resulta interesante usarlos. Para entender bien este vídeo os recomendaría que vieseis los anteriores, en los que explicamos el funcionamiento de los engranajes y sobre todo aquel en el que vimos que los engranajes cuyos dientes tienen perfil devolvente engranan con cremalleras de dientes rectos, que os habré dejado en la esquina superior derecha de este vídeo en forma de tarjeta, ya que la mayoría de conceptos que vamos a ver en este vídeo se basan directamente en esa propiedad de los engranajes con perfil devolvente. Estoy hablando de perfil devolvente porque aunque estos métodos en principio serían válidos para otro tipo de geometrías, algunos de ellos son especialmente interesantes cuando el perfil de los dientes de los engranajes tiene forma devolvente. Dicho esto, podemos empezar con el vídeo. En la fabricación de engranajes encontramos dos principales tipos de procesos. Unos, a los que se llama de reproducción, no consideran las propiedades de la devolvente y por tanto tratan los engranajes como si fuesen un componente cualquiera, un componente que hay que fabricar y tiene una determinada geometría, pero no tienen en cuenta que la fabricación de los engranajes se puede simplificar gracias a las propiedades de la devolvente. Los métodos que sí tienen en cuenta estas propiedades y que por tanto son en general más óptimos se llaman de generación cinemática, precisamente porque se basa en la cinemática del funcionamiento de los engranajes para generar la geometría de estos. Este tipo de procesos utilizan directamente las propiedades de los perfiles de los dientes. Como digo, nos vamos a centrar en el perfil devolvente, pero para otros perfiles, por ejemplo el cicloidal, habría unos métodos similares que con otra geometría de las herramientas también serían válidos, ya que en realidad estos métodos se basan en generar el perfil conjugado al de la herramienta que está fabricando el engranaje. Tenemos una herramienta que va a tener unos dientes y la geometría de estos dientes va a generar en el engranaje, en la pieza que estamos fabricando, el perfil conjugado a estos. Y ese perfil conjugado va a ser el que queramos que tengan los dientes del engranaje. Y precisamente gracias a esta propiedad vamos a ver que cuando utilizamos un método de generación cinemática, aparentemente la herramienta va a engranar con el engranaje que está fabricando. En realidad no es que engrane, es que se va a sincronizar utilizando una máquina herramienta el movimiento de la herramienta y del engranaje para producir un movimiento equivalente a que estos estuviesen engranando. Y gracias a mantener esa relación de transmisión, que es realmente lo que estamos manteniendo, vamos a poder generar un engranaje con el perfil que queremos y con las características que estamos buscando. Lo vamos a ver con más detalle en futuros vídeos, pero todos estos métodos se basan directamente en este principio. Existen métodos tanto de reproducción como de generación cinemática que se pueden utilizar para los diferentes tipos de engranajes que hemos visto. Si recordáis, los más habituales son los engranajes cilíndricos o cónicos, pero también existen los hiperbólicos. Por ahora, en este vídeo, únicamente nos vamos a centrar en los engranajes cilíndricos, porque son los que visualmente más fácil vamos a entender y como son los más habituales, son los que más métodos diferentes de generación tienen. Además, su geometría es más sencilla. Los cónicos también tienen diferentes procesos de fabricación, pero son más complejos y mucho más difíciles de entender. Por eso, nos vamos a centrar en ellos y en futuros vídeos extenderemos estos conceptos a los engranajes cónicos e hiperbólicos. De esta forma ya podemos empezar con el primer tipo de procesos, los de reproducción. Entre los procesos de fabricación de engranajes por reproducción encontramos los procesos más habituales para la fabricación de componentes mecánicos. Uno de ellos es la forja. Los engranajes forjados tienen muy buenas propiedades mecánicas, gracias a que el proceso de forja genera un fibrado direccional que orienta la estructura de la pieza para mejorar sus propiedades mecánicas. Como veis, he resumido mucho el concepto. En futuros vídeos veremos cómo es el proceso de forja y entenderéis mejor a qué me estoy refiriendo. Pero por ahora, lo único que tenéis que tener en cuenta es que gracias a la forja se consiguen unas propiedades mecánicas muy superiores a otros procesos de fabricación. Lo que sucede es que este tipo de procesos especialmente se utilizan en engranajes de tamaño medio. Engranajes muy grandes serían demasiado difíciles de forjar y engranajes muy pequeños en general se fabrican mediante otros métodos. Y como es un proceso que se produce en caliente, ya veis que en este caso el acero está al rojo y además en él se produce cascarilla y pequeñas imperfecciones en la superficie, antes de utilizar estos engranajes es necesario realizar operaciones de acabado, que en general se realizan por procesos de arranque de viruta y que vamos a ver más adelante. Si queremos fabricar engranajes de mayor tamaño, podemos recurrir a la fundición. La fundición también es un proceso muy habitual para fabricar componentes mecánicos, con todo tipo de geometrías, pero en la fabricación de engranajes es especialmente interesante cuando los engranajes son de muy gran tamaño, ya que es la única manera de fabricar un engranaje, por ejemplo, del tamaño de este, sin un coste excesivamente alto.
La fundición no tiene una precisión como la que tienen otros procesos y también deja una superficie con pequeños defectos y bastante rugosidad. Por eso, este tipo de engranajes también necesitan operaciones de acabado, igual que los de forja. La única diferencia es que en este caso las propiedades mecánicas van a tender a ser peores que con la forja y vamos a poder fabricar en general engranajes de mayor tamaño. Aunque es cierto que engranajes de tamaño medio también los podríamos fabricar por fundición, pero no es tan habitual. Ya hemos visto, por tanto, un método con el que fabricar engranajes de grandes dimensiones, otro con el que fabricar engranajes un poco más pequeños y solo nos falta ver cómo fabricar los engranajes más pequeños, o al menos unos engranajes mucho más pequeños que los casos anteriores. Cuando tenemos estos requisitos podemos recurrir al sinterizado. El sinterizado es un proceso totalmente diferente a los anteriores. En la fundición se parte de material a muy alta temperatura, que está en estado líquido y que al verterse en un molde coge la forma y posteriormente solidifica en la pieza final. En la forja no llegamos a temperaturas tan altas, el material se calienta, pero no llega a fundir. De esta manera es mucho más fácil de deformar y también se adapta a la geometría de las estampas que se utilizan para forjar. En el sinterizado, en cambio, partimos de material en polvo, en general metálico, pero también podría ser cerámico. Cuando se quiere fabricar un engranaje cerámico, es muy habitual que el proceso que se utilice sea el de sinterizado, pero es un proceso poco común. Se utiliza para engranajes muy especiales o de muy pequeño tamaño, que con otros métodos sería difícil de fabricar. También es habitual utilizar este proceso cuando se necesitan engranajes de muy alta dureza y muy resistentes al desgaste. Estos son precisamente, en la mayoría de los casos, los engranajes fabricados en material cerámico. El proceso sinterizado es bastante complejo y por eso no lo vamos a detallar en este vídeo, pero sí que quiero dejar claros unos conceptos básicos para que entendáis el proceso. Lo que estamos viendo aquí y en esta parte de abajo, aunque aquí apenas se aprecia, es muy similar a las estampas que se utilizan para la forja. Tenemos algo parecido a un molde en el que se vierte el polvo metálico y tenemos esta otra pieza que cierra el molde por la parte superior y gracias a una prensa ejerce una presión que compacta el polvo. Una vez que está compactado, ya en una cavidad que hay aquí abajo y que no estamos viendo, se retira este macho y tenemos una pieza fabricada en polvo pero que ya es sólida. Al principio teníamos pequeñas partículas de polvo. En este momento tendríamos una pieza con la geometría aproximada de la pieza final, pero que todavía es polvo. Aunque está compactado y se mantiene como una única pieza, sigue siendo polvo. Por tanto, es muy frágil y necesita un proceso de sinterizado que se realiza en un horno a alta temperatura. Una vez que sale de ese horno, ya sí tenemos una pieza sólida, metálica, con una porosidad menor que la que tenía en un principio y que puede tener unas propiedades muy superiores a las que se consiguen con forja o con fundición. También es importante destacar que al meterlo en el horno para sinterizar, la pieza tiende a encogerse y por tanto hay que compensar estas deformaciones. Pero eso no está relacionado directamente con la fabricación de engranajes, sino con el proceso de sinterizado, y por eso no lo vamos a ver en este vídeo. Si veo que este vídeo tiene apoyo, en un vídeo futuro explicaré con más detalle este proceso. Como veis, en realidad, estos tres procesos lo que buscan es partir de un material que tiene una geometría totalmente diferente y llegar a algo que se parece a un engranaje. En el caso del sinterizado sí se puede conseguir el engranaje final, que apenas necesite operaciones de acabado. En el caso de la forja y la fundición, en cambio, se ha partido de un material en bruto, que en el caso de la fundición puede tener cualquier geometría, en el caso de la forja está algo más limitada, y se ha llegado a algo que se parece a un engranaje, pero todavía necesita operaciones de acabado. Ahora vamos a ver cómo a partir de una pieza sólida podemos generar el engranaje final, ya sea realizando estas operaciones de acabado o partiendo, por ejemplo, de un cilindro, generar el engranaje completo, ya que estos son precisamente el resto de procesos para la fabricación de los engranajes. El siguiente que vamos a ver es el brochado. El brochado es uno de los procesos que más se utilizan en la industria cuando se quiere producir un gran número de piezas iguales. Es un proceso con una gran productividad y que cuando las tiradas son grandes es mucho más barato que otros. En el caso de los engranajes, aunque puede utilizarse para engranajes exteriores, y eso quiero dejarlo claro, no es habitual. La mayoría de las veces que se utiliza brochado en la fabricación de engranajes, se utiliza para engranajes interiores. El brochado consiste en ir generando la geometría de los dientes, que para esta pieza serían estos interiores, los exteriores no se han conseguido por brochado, pero los interiores sí, generando el corte del material, porque esto es un proceso de arranque de viruta, de forma que cada diente de la herramienta, esta es la herramienta y estos que vemos son los dientes, vaya eliminando una pequeña viruta de material. El proceso en realidad consiste en pasar esta brocha a través de un agujero que se ha practicado previamente en el engranaje y a medida que va avanzando va generando los dientes. Como veis, para cada diente del engranaje tenemos un montón de dientes en la herramienta. Eso permite que las virutas tengan un pequeño espesor y que por tanto sea más fácil arrancar el material.
algo que ya veremos cuando expliquemos con más detalle el brochado. Pero de momento quiero que quede clara esa idea. Por eso, para fabricar un engranaje interior como este, únicamente tendremos que, con una gran fuerza, hacer que esta herramienta atraviese el engranaje. Y con un único paso de la herramienta tendremos la pieza final. Precisamente por eso la productividad es muy grande, y la precisión que se puede conseguir también es bastante alta. Al menos mayor que en muchos otros procesos. Y cómo no, si estamos fabricando un componente que en general va a ser de metal, uno de los métodos más habituales va a ser el fresado. Estamos hablando de métodos de fabricación por reproducción, y de este tipo de procesos, en relación al fresado, tenemos por ejemplo el fresado con fresa módulo. La fresa módulo tiene esta geometría de aquí. Tiene unos dientes, estos que están representados en dorado aquí, que para esta herramienta son plaquitas, pero podría ser una herramienta enteriza que los tenga en el propio cuerpo, que tienen la geometría del hueco del engranaje. Esta herramienta se hace girar y va a ir arrancando pequeñas virutas de material, y si movemos la herramienta a lo ancho del engranaje, vamos a ir generando un surco que va a ser el hueco entre dos dientes. Como veis, aquí estamos copiando la forma de la herramienta en el engranaje, pero no estamos teniendo en cuenta las propiedades de la envolvente para generarlo. Únicamente tendremos un perfil en esta zona que será una envolvente y aquí otro, y va a ir eliminando el material correspondiente a esa geometría. Por eso este proceso es de reproducción. Más adelante vamos a ver que hay procesos de fresado que son de generación, pero este no es uno de ellos. Un método similar, pero que utiliza una geometría de herramienta diferente y en la que el eje de la herramienta se cruza con el eje del engranaje en perpendicular a él, es el fresado con fresa de forma. Esta de aquí sería la fresa de forma, mientras que esta es la fresa módulo. He puesto esta imagen en la que vemos también la fresa módulo porque esta fresa que estamos viendo aquí, a diferencia de la que he puesto en el ejemplo al principio, es enteriza, tiene los dientes en el propio cuerpo de la herramienta. Como veis, ha ido girando en este sentido y ha avanzado hacia allí, generando cada uno de los surcos que forman los huecos entre dos dientes. En el caso de la fresa de forma, tenemos un perfil de envolvente aquí en cada uno de los filos, y hay varios filos que vemos rodear la herramienta que van cortando cuando ésta gira. La herramienta gira y avanza a lo largo del surco, generando nuevamente el hueco entre dos dientes. Estos métodos van fabricando cada uno de los huecos por separado, hacen uno, vuelven, hacen el siguiente, vuelven, hacen el siguiente y así hasta dar la vuelta completa al engranaje. Y en ellos, como ya podéis imaginaros, la geometría de las herramientas depende del engranaje que queramos fabricar. Vamos a ver en el vídeo en el que expliquemos con más detalle estos dos métodos que tanto las fresas módulo como las fresas de forma van a ser diferentes en función del módulo del engranaje, precisamente por eso la fresa módulo se llama así, y también van a depender del número de dientes del engranaje que estemos fabricando. Además van a tener algunas limitaciones, pero esas ya las explicaremos en su momento. Y por supuesto, dentro de los métodos de fabricación por reproducción en el fresado, nos encontramos con el copiado. Prácticamente cualquier pieza de ingeniería que encontremos en una máquina podría fabricarse por copiado. El copiado consiste en coger una fresa con una geometría que puede ser cilíndrica o en general van a ser tóricas o con punta esférica y generar unas trayectorias con la herramienta que vayan siguiendo la geometría del engranaje hasta generar la superficie de la pieza que queramos. Utilizando este método podríamos fabricar un engranaje, podríamos fabricar un molde, podríamos fabricar una nave de turbina o podríamos hacer la pieza que quisiésemos. Realmente cuando utilizamos el copiado no nos importa, dentro de unos límites eso sí, la geometría de nuestra pieza, porque lo que vamos a hacer es generar unas trayectorias para ir dando forma a la pieza. En este caso, como la herramienta es genérica, con una misma herramienta podríamos generar muchos tipos de engranajes diferentes. En esta foto, por ejemplo, vemos un engranaje Chevron o un engranaje Citroën en el que ni siquiera tenemos dientes rectos. Como veis, a la mitad de la anchura del engranaje tenemos que cambiar la dirección de avance. Eso para este método no es un problema, pero por ejemplo para la fresa módulo sí lo sería. Y para la fresa de forma no debería ser tampoco ningún problema, aunque tendrá ciertas limitaciones. El fresado por copiado de engranajes es muy poco productivo y por tanto solo tiene sentido utilizarlo cuando queremos fabricar un engranaje muy especial del que únicamente necesitamos uno o dos, o cuando queremos hacer por ejemplo un prototipo de engranaje. En esos casos sí utilizaremos este método, pero si no sería demasiado costoso como para fabricar engranajes en serie de esta manera. Y podríais pensar que con esto hemos acabado con los métodos de fabricación por reproducción, pero esto no es así. Existen muchos otros métodos que permiten fabricar engranajes sin tener en cuenta las propiedades de los dientes de los engranajes para su fabricación. Uno de los más habituales, aunque ya está en desuso, es el limado. El limado era habitual hace aproximadamente un siglo
y consistía en tener una herramienta, esta que vemos aquí, que avanza en esta dirección. Hace un corte, sube, retrocede, hace otro corte, sube, retrocede, cada vez bajando un poco más hasta generar un diente. Como veis, la forma de la herramienta también tiene que tener la geometría del hueco entre dos dientes para copiar esta forma en el engranaje final. Una vez hecho un diente, para lo que necesitamos muchas pasadas de limado, se gira el engranaje y se fabrica el siguiente hueco. Y así hasta dar la vuelta completa. Como veis, es algo similar a lo que hacíamos con la fresa de forma, pero en este caso la herramienta no está girando, la herramienta únicamente avanza de forma lineal. Por tanto, en realidad es muy parecido al proceso de brochado, si os dais cuenta, en el que teníamos un movimiento lineal de la herramienta y teníamos muchos dientes que pasaban, cada uno generando una forma más cercana a la final del hueco del engranaje. El primer diente de la brocha apenas quitaría material, sería equivalente a la primera pasada de limado. El segundo diente de la brocha sería como la segunda pasada de limado y así hasta acabar con todos los pasos de brocha o de limado que generan cada uno de los huecos. Estos que hemos visto son algunos de los métodos más habituales de fabricación de engranajes por reproducción que se basan en el arranque de viruta. Pero existen otros que no funcionan de esta manera, por ejemplo la electroerosión. La electroerosión también es un método de fabricación que sirve para muchos tipos de piezas. Además, es un método que permite fabricar en casi cualquier material siempre que sea conductor, sin importar su dureza, y permite obtener piezas con una alta precisión y muy buen acabado superficial. Dentro de la electroerosión tenemos dos tipos. La electroerosión por hilo, que es la más habitual, consiste en generar la geometría de la pieza siguiendo la geometría que queremos con un hilo. Este hilo está a una tensión diferente a la de la pieza y va produciendo unos chispazos que funden y vaporizan una pequeña porción de material que es eliminada de la pieza. Estos arcos eléctricos, porque en realidad son arcos eléctricos, van eliminando pequeñas porciones de material a lo largo del hilo gracias a que la corriente y la tensión están bien controladas. Evidentemente el proceso es más complejo de lo que he dicho, pero esta es la idea principal. Si hacemos que el hilo genere una forma de un engranaje, podríamos obtener una pieza con esta geometría. Y mediante este método podríamos fabricar igual de fácil engranajes interiores o engranajes exteriores. Aunque es cierto que los exteriores pueden darnos algún problema, pero en principio podríamos generarlos igual. Otro proceso similar, que también es de electroerosión, es el de electroerosión por penetración. En este caso tenemos un electrodo que va a tener una geometría que es aproximadamente el negativo de la pieza final. En este caso, este es el electrodo de cobre, tiene una forma que es casi el negativo del engranaje interior que vamos a fabricar. Nuevamente se va acercando a la pieza hasta que saltan unas chispas que van eliminando pequeñas porciones de material, igual que en la electroerosión por hilo. Para lograr la forma final, evidentemente necesitamos que se produzcan un gran número de chispas que eliminan una pequeña porción de material, pero de esta forma tendríamos engranajes interiores o incluso exteriores de una manera relativamente simple, aunque tanto este método como el de electroerosión por hilo son muy lentos. Pero para algunos materiales que de otra forma sería difícil darles forma, esta puede ser una buena solución. Aunque quiero destacar que, por ejemplo, en este caso se podría fabricar un engranaje con dientes helicoidales, y para ello, a la vez que avanza la herramienta, esta debería ir girando según la pendiente de estos dientes. Y como estos procesos de fabricación son bastante genéricos y sirven para muchas piezas, existen muchos otros. No vamos a ver más en este vídeo porque estos son los que más habitualmente se utilizan, pero es posible que en alguna industria encontréis otros procesos de fabricación que permitan fabricar engranajes, tanto interiores como exteriores. Dicho esto, vamos a pasar a ver los procesos de fabricación de engranajes por generación cinemática. Y para ello vamos a seguir en cierto modo la evolución histórica de este tipo de procesos. Los primeros que se utilizaron fueron de mortajado. El mortajado en realidad es muy similar al limado. Consiste en realizar un movimiento de vaivén haciendo que en cada pasada se vaya profundizando un poco más en el material, hasta acabar con la forma final de la pieza. Como he dicho, estos métodos ya sí se basan en la geometría concreta de los engranajes, más concretamente en las propiedades de las evolventes. Por eso el primer método que vamos a ver es el de mortajado con cremallera. Es un método que en general ya está en desuso, pero hay engranajes de muy grandes dimensiones que todavía se fabrican utilizándolo. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de engranajes. Ya veis que si esta es una persona, este engranaje tiene varios metros de diámetro. Para estos engranajes sigue utilizándose el mortajado con cremallera. Este proceso consiste en tener una cremallera, esta de aquí, que en la parte inferior de los dientes tiene un filo. Esta cremallera se hace subir y bajar generando el movimiento de mortajado y se va acercando a la pieza, esta de aquí.
Si únicamente hiciésemos un movimiento alternativo y la pieza estuviese quieta, no generaríamos un perfil devolvente. Pero si recordáis, como los engranajes engranan con cremalleras, si hacemos que el engranaje gire y la cremallera avance a una velocidad que dependerá de la relación de transmisión que se produciría con el engranaje final y la cremallera, vamos a ir generando unos perfiles que sí sean devolventes. Lo veremos con más detalle en un futuro vídeo, pero con lo que ya introdujimos en uno de los anteriores deberíais entender este proceso. Por tanto, la cremallera va a ir avanzando a la vez que el engranaje va girando. Y en todo momento la cremallera va a estar moviéndose en dirección perpendicular a sus filos para generar el movimiento de corte. Así que el movimiento de la cremallera respecto al del engranaje se podría descomponer en dos movimientos diferentes. Por un lado el de engrane de la cremallera con el engranaje y por otro lado el movimiento de corte, ese de vaivén que he dicho. Ya podéis ver que la cremallera tiene unas dimensiones concretas, tiene un número de dientes y por tanto no se podría dar tantas vueltas como quisiésemos en el engranaje. Cuando se ha recorrido toda la cremallera es necesario rebobinar la cremallera. Es decir, si la cremallera ha ido avanzando hacia allí y ya estamos comiendo con este último diente, para poder seguir avanzando tendremos que volver a poner el primer diente aquí. Deberemos mover la cremallera y seguir avanzando con ella. Y esta es una de las razones por las que este método ha caído en desuso, además de que su productividad es bastante baja. Una de las ventajas de este método es que si inclinamos la cremallera, como la que tenemos en esta figura, podemos generar engranajes con dientes helicoidales, mientras que si la mantenemos recta, como estaría en esta máquina, los dientes serían rectos. Lo que sucede es que este método solo puede utilizarse para engranajes exteriores, porque ya podéis ver que si intentásemos engranar con una cremallera en un engranaje interior tendríamos una interferencia clara. Únicamente podríamos utilizar un método similar si tuviésemos una cremallera de un único diente, y como eso sería demasiado lento, aunque en algunos casos también se utiliza, pasamos al siguiente método de mortajado, el mortajado con piñón tallador. En este caso nos basamos en tener un diente que se está moviendo y generando los huecos entre los dientes del engranaje. Y para poder ir avanzando y generar varios dientes a la vez, sin tener que rebobinar el diente una y otra vez, tenemos un piñón completo cuyos dientes en esta parte inferior tienen un filo que va arrancando el material. Se basa en el mismo principio que el mortajado con cremallera. La única diferencia es que en este caso, en lugar de tener una cremallera que genera un movimiento similar al de engrane con un engranaje, vamos a tener un piñón, pero va a funcionar de la misma manera. Con piñón tallador podemos generar tanto engranajes exteriores como interiores, pero es especialmente común en los interiores porque es uno de los pocos métodos que permiten fabricar este tipo de engranajes. En este método también el movimiento de corte es un vaivén ascendente y descendente, un movimiento de mortajado en definitiva. Y al igual que sucedía en la cremallera, podríamos generar engranajes con dientes helicoidales si utilizamos un piñón tallador que tenga unos dientes adecuados, que también van a ser helicoidales, y a la vez que producimos el movimiento de vaivén, vamos girando el engranaje de la misma forma que he explicado para la electroerosión por penetración en engranajes helicoidales. Estos dos métodos fueron unos de los primeros que se utilizaron. Son bastante comunes en la industria, aunque como he dicho el de cremallera especialmente ya está en desuso, pero su productividad es muy baja. Por eso se han ido desarrollando nuevos métodos. El más habitual es el que vamos a ver a continuación, y es el fresado con fresa madre, también conocido como hobbing por su nombre en inglés. A esta herramienta, que es la fresa madre, en inglés se la llama hob. Este es el método más utilizado para la fabricación de engranajes exteriores, y esto se debe a que su productividad es muy alta. En realidad, lo que estamos viendo es una herramienta que tiene aquí una cremallera, aquí otra, y esas cremalleras, por uno de los lados de los dientes, tienen un filo. Así que podríamos entender que este proceso es equivalente al mortajado con cremallera, pero poniendo muchas cremalleras una detrás de otra. Y esta herramienta va girando, haciendo que primero corte una de estas cremalleras, luego la siguiente, otra, y así hasta dar una vuelta completa. Y ya no hay que rebobinar, porque al dar una vuelta completa volvemos a tener la primera cremallera en posición. Además, estos dientes están ligeramente desfasados, formándose una hélice alrededor de la herramienta. Gracias a esta forma helicoidal que siguen los dientes de la herramienta, cuando mantenemos la relación de transmisión que necesitamos entre estas cremalleras y el engranaje, que va a ser del avance de un diente del engranaje por cada vuelta de la herramienta, ya que en cada vuelta de la herramienta la hélice habrá avanzado una vez el paso de la cremallera equivalente, esta que tenemos aquí, podemos mantener de forma continua la operación de arranque de viruta. Además, a diferencia de con el mortajado con cremallera, en este caso la velocidad de giro de la herramienta es muy alta, producimos un gran número de cortes en un pequeño periodo de tiempo y podemos arrancar mucha viruta en poco tiempo. Por eso la alta productividad de este proceso.
que si os fijáis se basa en lo mismo que los anteriores, en que una cremallera o algo equivalente que tenemos montado sobre la herramienta engrane con un engranaje que estamos fabricando. Si mantenemos la relación de transmisión utilizando la propia máquina, vamos a generar un engranaje cuyos dientes tengan perfil de envolvente. La principal limitación de este método es que, como veis, no sirve para fabricar engranajes interiores. Por eso, otro método de alta productividad que sí permite fabricarlos es el Power Skiving. El Power Skiving es especialmente adecuado para engranajes interiores o engranajes, tanto interiores como exteriores, en los que tengamos que fresar un engranaje prácticamente hasta el fondo de un agujero o de un saliente. Es decir, si en esta foto tuviésemos un suelo poco por debajo del engranaje, no podríamos utilizar un hop como este, porque si el suelo estuviese aquí, tendríamos una colisión y generaríamos una forma cilíndrica en ese suelo. Para no generarlo, podemos recurrir al Power Skiving, que necesita muy poco espacio en vertical. Este método es cinemáticamente similar al tallado por mortajado con piñón. Vamos a tener un piñón que va a ir engranando con el engranaje que estemos fabricando. Aquí se estaría fabricando este engranaje interior, pero también sirve para engranajes exteriores. Mantendremos la relación de transmisión correspondiente a este engranaje y el que estamos fabricando y generaríamos dientes de envolvente. La diferencia con el mortajado con piñón es que en este caso ya no tenemos un movimiento de vaivén que genera el corte. Seguimos teniendo el mismo movimiento relativo de un engranaje y otro, pero el movimiento de corte se produce gracias a que el eje de este engranaje esté inclinado y sus dientes también. Para generar un engranaje de dientes rectos, los engranajes del piñón tienen que estar inclinados respecto al eje de giro de este. De esta forma, cuando esta herramienta gira, este movimiento que va a estar en el plano perpendicular al eje va a tener una componente en el plano perpendicular al eje del engranaje y otra componente según la dirección del eje de este engranaje. Esa componente de la velocidad va a ser la que produzca el corte. Seguro que con esta explicación que he dado, que explica el método únicamente por encima, no os habrá quedado claro el funcionamiento de estos dos métodos. Al menos no el de Power Skiving, que es algo más difícil de ver, pero en un futuro vídeo explicaré cada uno de estos métodos con mucho más detalle. Veremos algunos ejemplos y entenderemos por qué funciona cada uno. Pero por ahora, a modo de visión general de la fabricación de los engranajes, creo que con esto es suficiente. Así que hemos acabado el vídeo. Si os ha quedado alguna duda, aunque es probable que en futuros vídeos os la resuelva cuando explique cada uno de estos métodos, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de explicarosla lo antes posible. Además, como os digo siempre, si este vídeo os ha resultado útil y os ha gustado, os agradecería que os suscribieseis al canal y que compartieseis el vídeo, ya que preparar este tipo de vídeos supone un gran trabajo, y por tanto, solo seguiré subiendo vídeos al canal relacionados con la fabricación de los engranajes si veo que os están interesando y que estos tienen apoyo.